Hola, hola. Bueno, hola, bienvenidos a todas y a todos. Bienvenidos a Malva. Esta es la primera actividad presencial del Departamento de Literatura, así que, bueno, son muchas alegrías juntas. Por un lado tenemos el enorme placer de presentar esta publicación del departamento. Se trata de Feminismos, Debates Pendientes, de Rita Segato. Es el tercer título de una colección que se llama Ensayos y Conferencias, que busca dar un nuevo curso de circulación y de debate a las conferencias que tienen lugar en el espacio físico y virtual del museo. La conferencia de Rita que da lugar a esta presentación, en la que, bueno, aprovecho a agradecer especialmente a todos los presentes y las presentes y a las participantes. Tuvo lugar en octubre del 2020, el año pasado, durante los meses del aislamiento social preventivo obligatorio, y generó un enorme interés y una reacción en los espectadores porque fue virtual, lo que nos decidió a solicitarle a Rita el permiso para publicarla. Queremos darle las gracias especialmente a Rita Segato. Gracias, Rita. Muchas gracias por permitirnos poner en circulación su palabra en el marco de la programación del museo y a través de este libro a un público más amplio. Y también agradecer a la Universidad de San Martín, a su programa Lectura Mundi y a la Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato, quienes acercaron en 2019 a Rita al museo en el marco de un seminario intensivo y que fue una actividad extracurricular de la cátedra y bueno, dio la posibilidad de pensar esta conferencia. A Mario Greco y a Aurea Díaz de Lunzam, muchísimas gracias. Y también ahora sí agradecer a Mariana Dopaso y a Valeria Bertuccelli, quienes están acompañando a la autora hoy. Las voy a presentar. Valeria es actriz, guionista y directora de cine. Mariana Dopaso es psicoanalista y es docente universitaria. Bueno, también conocerán un montón de cosas de su carrera. Y también permítame presentar un poco más extensamente a Rita Segato, autora de esta conferencia, ahora sí un poco más extenso que la solapa del libro, que es bastante breve. Nació en Buenos Aires en 1951, es escritora, antropóloga y activista feminista, residente en Brasilia y en Tilcara. Se la reconoce como una de las antropólogas feministas más famosas de América Latina y una de las pensadoras del feminismo más lúcidas de esta época. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia y investigadora senior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil. Es actualmente titular de la Cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo de la Universidad Nacional de San Martín y de la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. Recibió los premios Claxo, Daniel Cosio Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México, el Colmex, el premio Franz Fanon de la Asociación Caribeña de Filósofos por su trayectoria y Pensamiento Argentino de los premios Democracia. Y también ha recibido 7 doctorados honoris causa. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés y alemán. Entre ellas se encuentran Santos Daimones, el politeísmo afrobrasileño y la tradición arquetipal, las estructuras elementales de la violencia, la nación y sus otros, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, la guerra contra las mujeres, contra pedagogías de la crueldad, entre otros. Bueno, nuevamente gracias a Rita por venir especialmente a Buenos Aires para pensar con todos nosotros en el marco de esta presentación. Gracias a todos los presentes y a los que puedan vernos por YouTube. Las dejo con ellas. Gracias.
Hola, hola. Hola, buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Bueno, nada, quería decir unas cosillas. Bueno, voy a leer porque me puede dar un golpe de emoción que quede patitiesa y me ponga en blanco, así que prefiero leer. Quería agradecerte, Rita, este encuentro, pero aprovechar especialmente para agradecerte tu trabajo incansable. Tu trabajo siempre atento, rabioso y amoroso sobre la transformación. Tu valentía nos sin lugar a dudas y tu observación nos interpela constantemente. Tu cuerpo se siente hablar y soporta la incomodidad y los embates porque tiene prohibido interferir a tu espíritu rebelde. Gracias, Rita, por eso. La conocí a Rita después de haber intercambiado algunos mensajes por teléfono, un día no de lluvia, un día que diluviaba. Todo estaba cortado, era imposible salir a la calle. Rogué que no suspenda el encuentro y le aseguré que llegaba. Atravesar las grandes aguas no era una metáfora, pero simbolizó tiempo después muy bien ese primer encuentro. Llegué chorreando, empapada, caminé hasta el final por el pasillo de su casa, miré hacia arriba de la escalera caracol y ahí estaba Rita, asomada, otra metáfora, con sus manos apoyadas en sus ovarios. Había salido hace poquitos días del hospital. Mientras yo sacudía la ropa, Rita me hizo un té y me contó la charla que acababa de tener por teléfono en la que la consultaban acerca del abolicionismo. Le pregunté qué pensaba y me dijo, no es ese el problema. Y comenzó a hablar. La ventana abierta, llovía muy fuerte y me sumergí en las profundidades del feminismo. ¿Cómo hacer para abrazarnos y caminar juntas, sabiéndonos con pensamientos que podríamos creer a veces que son tan opuestos? Esa es la consigna. No soltarnos, agarrarnos fuerte, porque como dice Rita, el feminismo es plural, debe ser plural, y si hubo una ola, como bien sabemos, vendrá otra y otra, hasta que se inunden las calles, como esa tarde, y como tantas veces lo supimos hacer. Eso, Rita, gracias. Muchas gracias. Sí. Hola. No. Pero yo creo que viene muy bien alguien como medio bruto acá. Porque ya. Siempre sirve que alguien pregunte desde el sentimiento de ignorancia. Siempre hay que permanecer en la ignorancia. Esa es la cuestión. Porque quien no permanece en la ignorancia no puede aprender. O sea, la ignorancia es el secreto. Y quien no se siente ignorante tiene un problema, tiene un gran problema. Tiene un problema de que no puede seguir caminando en la vida. Ignorancia es el secreto. Sí, no. Estamos bien, Valeria, entonces. No estamos bien, no estamos. Ahora recién nos aliviamos. Muy bien. Qué alivio. Gracias, Rita. Hola, buenas tardes. Yo también voy a leer, porque no me quiero perder de nada de lo que pensé desde acá adentro para decirle. No quiero que se me escape ninguna palabra. Hoy temprano subió un posteo en Instagram, ¿no? Y diciendo que la presentación de su nuevo libro, iba a ser una linda conversación entre amigas. Y nosotras la tenemos pensada así, digamos, como si este fuese un lugar pequeño de intimidad, como hacemos las mujeres. Digo, hago esa referencia porque sabemos a de qué se trata. Este encuentro y esta invitación de Rita es una celebración de los lazos, de los cuerpos y de la escritura que esos mismos lazos van tejiendo. A mí me gusta mucho, mucho usar esas palabras, todo el tiempo. Lazos, tejer, coser, hilvanar. Porque para mí son las formas de nombrar los actos que hacemos las mujeres cuando nos juntamos, ¿no? O sea, que mientras llevamos a cabo esos actos de tejer, hilvanar, coser,
chusmeamos, contamos secretos, pavadas, cosas prohibidas, lo deseado, en fin, quiero mucho estas palabras. Quisiera, antes de introducirnos en la escritura de Rita, compartirles algo, no todo, porque eso sería imposible, sobre ella. Sobre cómo la pienso antes de leerla o cómo es para mí la Rita que se sumerge en la escritura. Empezaría diciendo quién escribe este libro. Es algo que ella misma responde. En diferentes, no voy a decir yo nada nuevo, lo decís vos. Vos dirás que se trata de escribir, por ejemplo, cuando laburaste contra Pedagogía de la Crueldad, decís que es construir un pensamiento en conversación, en el que vos decís es la mejor manera de pensar, porque pensar no es otra cosa que contestar, y que habla en un estado de escritura. También decís, en uno de los últimos libros, que es político contribuir inscribiendo saberes que a menudo son considerados ilegítimos, marginales y menos merecedores de prestigio. Y también ella dice que hace una antropología por demanda. Y esto último es genial, porque lo dice nada menos que en el libro que a mí más me gusta, que es La crítica de la colonialidad en 8 ensayos. Esto está muy bien. Es lo que ella ve, es lo que ella sabe en torno a lo que produce, que es un pensamiento crítico. Rita, me fui dando cuenta con el tiempo que es una, y en nuestras conversaciones, que es una mujer que cuando te dice, me di cuenta, cuando te dice, o cuando nos dice la frase me di cuenta, agárrate. Porque, como podría decir así, cuando vos decís eso, uno toma aire, inspira, retiene, abre con mucho cuidado, un poquito nada más los oídos, con miedo, se te frunce la cara. Todo eso me pasa a mí cuando me decís, sí. Y esa es la manera en la que ella descubre, en los agujeros, en los márgenes, en los huequitos, algo que le toca el cuerpo. Algo que primero le hace resonar. Y eso te hace siempre producir algo incómodo. Bueno, de hecho, las cátedras que andan por el mundo, en nuestra América y en Europa, llevan como nombre la Cátedra Libre Rita Segato, pero hay una que formalmente dice de qué se trata, que es la Cátedra de Pensamiento Incómodo. Y ahora se presentó hace 2 semanas en Córdoba otra Cátedra Libre abierta a Rita Segato. Le podemos poner cátedra molesta. Claro, para variar un poco. No, pero en este sentido pensaba, para compartir acá, que es chiquitito, somos pocos. ¿Incómodo para quién? ¿Ella es incómoda o incomoda? Incomodar es molestar, enfadar, ¿no? ¿Sabes eso? Yo creo que primero algo la incomoda a ella, le toca el cuerpo. Y la forma en que vos lo decís siempre es muy gráfico, ¿no? Tu cuerpo es como una caja de resonancia de lo incómodo. Decís, se me pone la piel de gallina, me da asco, tengo escalofrío. Y ahí, cuando pasa ello, donde vos te sentís incómoda, cuando decís el famoso me di cuenta, tomás la responsabilidad de ponerlo en debate, o arriba de la mesa, o en evidencia, o como se lo piense. Y después hay que decir que Rita es incómoda para quien la escucha, porque justamente uno también se da cuenta. Y a mí lo que me interesa destacar de esto es que cuando uno se da cuenta, ya no puede mirar para otro lado. Entonces, Rita produce algo en cada quien. Algo así como una responsabilidad subjetiva.
porque te manda a ver dónde estás parada, a revisar tus posiciones, a hacerte preguntas o a decidir no hacértelas. La pasión de Rita por su me di cuenta es su método, el método Segato, singular, suyo y hereje. Por todo esto, yo creo que Rita encontró los antídotos para no anestesiarse y para seguir incomodándose. Su herejía, voy a tomar la versión griega de la herejía, no la religiosa, para hablar de vos. Puede que sos una hereje, pero en la versión griega, ¿no? No está diciendo algo. No es inteligente lo que estoy diciendo, ¿eh? Hereje es buena palabra, pero digo... Ok. No, te quiero decir que sos hereje, y vale esto, la versión griega, no en la versión religiosa, ¿no? Porque la griega lo que hacía era designar todos los actos que iban en contra de lo establecido, de lo que se salía de la norma. Eso fue hasta el siglo XIII. Yo estudié eso hasta el siglo III, vos hasta el siglo III. Entonces, y después no. O sea, hasta ahí lo podés considerar como una opinión o como una elección. Después, el viraje que produce el cristianismo, ¿no? Expropia todo eso, le da el giro ideológico, político, jurídico. Bueno, digo esto porque cazaba herejes y trata de reconvertirlos. A lo mejor hay que pensar algo de la herejía cristiana con vos también, ahora que lo pienso. Porque si bien tu herejía para mí es la griega, y en esto digo, no me río yo, creo que el punto es... la herejía de Rita tiene de interesante que ella no pretende que se convierta en una ortodoxia. O sea, ella no es obediente de su propio método, no es una desobediente para afuera. No me interesa construir una vara moral. Voy a dar un ejemplo. El pluralismo. El pluralismo tiene un lugar central en toda tu obra, ¿no? Y al que vos no entendés como una debilidad, sino como la fuerza inherente dentro del movimiento de las mujeres. Así empezás el libro. En la página no empezás diciendo eso. Pero uno podría pensar qué significaría volverte ortodoxa. Bueno, hay que pensarlo. No, bueno, porque hay que pensarlo. Por eso digo, ¿es la griega, es la religiosa? Ahora dudo. Porque me parece que hay ciertos discursos, ¿no? Que si bien vos bregás por un pluralismo donde caben todas las voces, que te deja del lado, uno podría decir, de una maniobra de libertad. Pero también sabemos que hay ciertas vanguardias y ciertos discursos que intentan domeñar ese pensamiento crítico del cual vos misma huís todo el tiempo. Bueno, este libro es... lo voy a mostrar porque está a la venta es muy pequeñito. Y entonces está todo bien apretado. Porque uno podría decir que está casi todo lo importante. Porque tiene puntos que insisten en toda la reflexión y el pensamiento crítico que Rita viene haciendo en relación a estos puntos desde el año 2003, que tiene que ver con los debates que tenemos que seguir dando al interior de los movimientos de mujeres, o también lo podemos llamar al interior de los diferentes movimientos o colectivos feministas. Y con esto termino. Rita da en este libro una sola advertencia. Lo voy a leer un toque, pero dice, al inicio, no puedes ser parte de este movimientos feministas, quien acepte la violencia sexual, física, simbólica, moral, económica, etc. Y quien no acepte la soberanía sobre el propio cuerpo. Una vez que dice esto, dice... Esperen, es mi copia porque nos llegó antes que a ustedes esto. Lo quiero leer textual. Está en la 10. Fuera de eso, ¿no? Dice, nadie que no tenga este eje central, pivoteando entre los cuerpos y las diferentes formas de violencia, dice, no puede pertenecer al movimiento feminista. Fuera de eso, dice,
Las diversas posiciones y debates constituyen nuestra fuerza, no nuestra fragilidad, y deben seguir ahí porque dotan al movimiento de tensión y dramaticidad, de una ebullición interna que le confiere interés y vitalidad, y lo transforma en un universo con vida propia. Rita Segato trae ideas, reflexiones, no planes de lucha. Y si todas y todos nosotros consentimos en que su pensamiento es crítico, que es suyo, que es único y que es hereje, entonces ella nos va a seguir incomodando. Yo brindo y celebro entonces este libro y esta amistad. Salud. A mi querida. Ahora me toca a mí. No, muy agradecida por esta devolución de varios aspectos. Bueno, muy agradecida por esta devolución que tiene varias dimensiones, ¿no? Y una fundamental es la dimensión de la vincularidad, ¿no? El vínculo que se ha establecido entre nosotras a primera vista, ¿no? Porque la amistad también es a primera vista. Es muy raro eso, ¿no? El cuerpo dicta, ¿no? Es como un poco como el amor, o sea, el cuerpo dice, esto puede ser, acá, a veces solamente la voz, ¿no? Que dice, con esta persona puedo caminar, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo aquí, mostrando algo que las mujeres podemos hacer y que puedo imaginar, aunque me he esforzado por intentar encontrar un caso, que para los hombres la manera en que nosotras construimos nuestra amistad no es posible. Incluyo también a Claudia, que es la que está presente aquí, que estoy muy agradecida por su presencia, que es la ministra de Educación de la provincia de Córdoba, que es argentina. Bueno, que es parte de la Argentina. Entonces, y que es mi amiga de la misma manera. Son personas en que un día bastó para saber que podemos ser amigas. Con diferentes cualidades, porque esta conversación no ha dependido de que tengamos una profesión en común, también con Claudia tampoco, ya que ella tiene su profesión es la política, tu profesión es ser actriz desde chiquitita, ¿no? Y tu profesión es ser psicoanalista. Entonces no depende de tener la misma profesión, pero podemos conversar, y hemos podido conversar desde la tripa. Entonces eso es el tema del que hablo muchas veces, que es el proyecto histórico de los vínculos, que existe entre nosotras, lo practicamos, pero es que es necesario construirle una retórica, porque aquello sobre lo cual no hemos construido una retórica a veces se vuelve muy frágil y no podemos reconocerlo como algo que existe en la realidad, en el mundo, como por ejemplo el día que me di cuenta de que maternar es político, ¿no? De que el trabajo del cuidado en realidad es el trabajo de una madre o también un padre materno, porque también existen, son pocos, pero hay, que construye la piel ética, la sensibilidad ética de una persona desde chiquitita. Cuán sensible esa persona va a ser al sufrimiento de un gato, al sufrimiento de un pájaro, al sufrimiento hasta de una flor, cortarla, dejarla. Eso es política y no lo hemos visto así. Entonces, cuando uno cría a alguien formándole esa sensibilidad ética, y la idea de sensibilidad ética no es una categoría mía, la leí en un sociólogo del derecho llamado Robert Garland, que estudia cárceles, que tiene libros sobre... Él habla de la sensibilidad ética, me pareció un concepto buenísimo, que lo aplico un poco de una manera un poco más amplia, más laxa, pero quien paterna, quien materna, y muy especialmente quien materna, va a formar en su cría
esa sensibilidad hacia lo diferente, la otredad, aquel el no yo, ¿no? Ahí todo entra Levinas, ¿no? La filosofía del rostro del otro. ¿No? Entonces hay una ética que es lo que llamo de sensibilidad ética que va a dar en una política, que parte de ese respeto, acatamiento y sentimiento por el rostro otro, por el no yo. Entonces podríamos decir que existe una ética de los yo, del nosotros, y existe una ética del no nosotros, de no nosotras. Por ahí va, ¿no? Entonces, para mí eso guía, son orientaciones, y eso me va dando la noción de que quien materna y forma ese sentir en el mundo está haciendo una tarea política, y que en realidad en la modernidad, en el tránsito a la colonial modernidad, porque no existe modernidad sin colonización, eso es un tema que he desarrollado en varias conferencias, no es el tema de aquí ahora, pero sepan que sigo en una perspectiva teórica que dice que la colonización es indispensable para el proceso de modernización, que es eurocéntrico, que mira la moral, el conocimiento, o sea, la pauta de un norte geopolítico, que es donde está el saber, que es donde está el que es donde está la ley, que está el deber ser, etc. Y entonces por eso siempre en mi perspectiva hablamos de la colonial modernidad. Entonces esa modernidad lo que hizo justamente es destituir las tareas que son del maternal, que son de la mujer, las tareas que se dan en el puerta adentro, en el casa adentro, como dicen los ecuatorianos, que habla del casa adentro, el casa... Domesticar la política. Claro, exactamente. Y domesticar la política primero percibiendo que lo que sucede casa adentro es plenamente político, que el maternar es político, que el cuidar, porque va a formar una piel ética, es una tarea política, pero también darle la retórica, porque lo que hizo la colonial modernidad es retirarle la representación de político, de politicidad a ese espacio casa adentro. Entonces ese es un tema. ¿Te puedo preguntar algo? Ah, sí, cómo no. Pero, ¿cómo? Porque leyéndolo me pasaba... Ah, perdón. Leyéndolo lo entiendo muy bien. Y si se lo tengo que explicar a otro, no del todo. Y pensaba, ¿cuál es un ejemplo de eso, de lo que es retirar? Como acabas de explicarlo, por ejemplo. Un ejemplo son las tareas diarias de una mujer que se encuentra en el seno de una familia pequeña, media o grande. ¿Cómo va esa mujer a intentar conciliar, reatar nudos que se han desatado, reducir los conflictos, un esfuerzo cotidiano, ¿no? Donar gestos y palabras para conflictos que están ahí ocultos en esa tela familiar, no pasen a mayor, o sea, todas las grandes maniobras que hacemos las mujeres y que son un esfuerzo extraordinario, ¿no? Pero son maniobras políticas para que no se deshagan las vincularidades, que no se deshagan los nudos que mantienen juntas a las personas de un mismo grupo familiar, como dije, pequeño, medio, grande, a veces muy grande, ¿no? Pero donde hay resentimientos, envidias, hay conflictos, competencia. En portugués se dice mágoas, rencores por algo sucedido, y es siempre la mujer que va a ocupar una grande parte de su inteligencia y esfuerzo por maniobrar en ese conjunto. Este es un ejemplo, por lo menos a partir de mi propia vida, ¿no? Cómo hacer que esa gente se continúe queriendo, por ejemplo. Entonces eso no tiene retórica, no tiene un vocabulario para nombrarlo, pero eso es política, es política. Entonces mi batalla aquí ahora es reconocer una política no reconocida, que es la politicidad de la casa adentro, o sea, de esa multiplicidad de gestos que median en
intermedian en tensiones, en situaciones de tensión. Por ejemplo, en otros casos, como he visto, soy antropóloga, ¿no? Levantarse a la mañana y pensar con qué voy a alimentar a esta gente, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir una banana para mi hijito? Eso lo he visto, lo he vivido en mi trabajo de campo en Brasil, ¿no? ¿De dónde saco algo para darle de comer a este niñito de 2, 3, 4 años? Eso también, ¿no? Es una gestión, ahí hay una gestión no reconocida, ¿no? ¿No? Me acuerdo siempre de un cuento, porque mi mamá está muy presente en estas historias, ¿no? Contaba siempre la historia de una madre italiana en la guerra que sienta a sus hijos a la mesa. Quizás está muy presente en mi pensamiento cada vez más. Mi madre, y sobre todo en tiempos de pandemia, fue una época en que se abrieron portales de memoria, ¿no? Fantasmas, presencias, frases del pasado como que irrumpieron. Para mí esto fue una de las grandes consecuencias de este periodo de encierro y de pandemia. Mi mamá contaba esa historia que en la época de la guerra en Italia una madre no tenía nada para darles de comer a los hijos, nada. Y los hijos estaban sentados a la mesa, mamá, tengo hambre, ¿no? Entonces, en medio de la desesperación, ella salió y buscó piedritas en el jardín y las puso en la olla y empezó a cocinar las piedras. Y cuando las sirvió en el plato, eran comida. Es un cuento de mi mamá que se lo había olvidado por mucho tiempo. Bueno, es eso, ¿no? La madre encuentra cómo dar de comer, cómo hacer vivir aquí y ahora. Pero lo que estoy enfatizando en este momento es que eso no es simplemente... ese cuidado es política mismo. Tenemos que recuperar la politicidad de esos gestos femeninos. Y una de las tareas de la persona que trabaja con un lápiz en la mano, o sea, la tarea del intelectual, como la intelectual, como he dicho muchas veces, es la donación de palabras, es el nombrar. Nombrar es fundamental, porque al generar nombres, ahí tenemos algo que defender, o sea, que está nombrado. Lo no nombrado fluye, existe, pero no tiene la característica de lo reflexivo, y a veces se puede perder, ¿no? O sea, continúa en esa tradición, pero de hacer, ¿no? Continúa haciéndose, pero a mí me parece que nombrarlo, o sea, generarle una retórica, es fundamental. Yo pensaba en relación a lo que vos decís, porque ahí se unen dos cosas. Si nos ponemos muy para arriba, díganos, porque leímos muy a fondo con Valeria el libro. Porque al principio iba a ser, lo leemos para presentarnos, pero después nos empezó como a agarrar y las preguntas se volvieron incómodas. Pero hay una, digo, porque vamos a... Porque no están de acuerdo con todo lo que yo escribí ahí. Digan la verdad. No, hay cosas que no. No, pero hay algo que sí me parece interesante, y además hay gente en el público que va a saber de lo que hablo. Vos sabés que esto que vos decís, yo que preguntaba Ale, y lo que vos decís, ¿no? Haría como una serie. El Puertas Adentro, la domesticación de la política, y el proyecto histórico de las cosas. En contraposición al proyecto histórico de los lazos, ¿no? Vos ahí sos muy puntual. Uno tiene como meta el bienestar y la felicidad, que es el de los lazos. Exacto. Y el otro proyecto, que es el histórico de la cosa, vos le metés otra palabra. Vos decís las mismas, usás metas, usás bienestar y felicidad, pero le introducís lo que yo entiendo como la coordenada política capitalista y neoliberal. Metés la palabra adquisición. O sea, es la adquisición de las cosas, del bienestar y de la felicidad. Esos proyectos entran y salen juntos todo el tiempo. ¿Sabes qué me pasa a mí con eso? ¿Sabés dónde puedo reconocer esa morosidad o ese feminismo comunal, vecinal, expropiado por el coloniaje que vos nombrás? En los feminismos villeros. Claro. Solo ahí, en los cuales participo activamente, digo, no estoy spoileando nada que no sea conocido. Pero ahí, solo ahí se reconoce esa mujer que tiene 7 hijos, que para ir a una marcha del aborto, que hemos ido a muchas,
Estamos las que podemos, porque podemos acomodar nuestros horarios, nuestros tiempos. Pero las mujeres de las villas, para ir a las marchas, iban con sus carros a laburar. Y tenían que ver cómo hacían con sus niños y sus niñas, que no son pocos. O sea, se entiende lo que digo. Que hay un feminismo que está en el borde. ¿Y qué es lo que siempre a vos te interesa? A eso yo me refería cuando te decía, cuando te das cuenta de algo, ¿no? Porque agarrá lo que está en el borde, lo que está afuera, ni siquiera en un litoral, afuera. Entonces, creo que quienes representan verdaderamente el proyecto de los lazos son las mujeres villeras. Porque con un ají y 15 pibes y 15 pibas de diferentes edades, con consumo, sin consumo, con esto, con el otro, te diría que con alegría intentan hacer otra. Y es muy particular, porque quienes no pasamos por esas situaciones, podemos imaginarnos que queremos desear otra cosa, pero cuando tu norte es la supervivencia, es muy difícil, porque ahí es mucho más interesante cómo te la tenés que armar. ¿Seguro? Porque no está el deseo en juego, se podría decir, sí, está la gestión de la vida, como vos decís. Vida o muerte. O muerte, por eso, porque hay ahí algo de la supervivencia que está siempre como una brújula, indeseado, ¿no? Porque no es ahí donde quisieran estar. Pero creo que es la única, se me ocurre a mí, debe haber más. A mí es lo único que me hace pensar en el proyecto histórico de los lazos, me parece. No digo que sea la única, me lleva solo a pensar eso. Como antropóloga, para mí es constatable, he constatado en mi vida que la gente más pobre comparte lo que tiene y la gente más rica no, mide lo que da. Y eso lo he visto y lo he vivido. Entonces eso tiene que ver con lo que estás diciendo. O sea, cuando hay poco, se comparte más. Es algo realmente difícil de creer cuando uno lo percibe. Y quien tiene más acumulado, más cosas acumuladas, piensa 2 veces y hace cálculos antes de compartir lo que tiene. Lo he visto en mi trabajo de campo con la gente de Recife muchísimo, ¿no? Sí. Es así, es lo que vos decís, no me cabe duda, ¿no? Eso también es para poner en el debate, ¿no? No todos los feminismos son iguales. Están los de vanguardia, están los de élite, están los europeizantes, que además son individualistas, porque el feminismo europeo es individualista per se, no anda mirando qué hace el derecho, no se miran entre ellos, los europeos no se miran a los ojos, ¿no? Nunca entendí cómo se encuentran los hombres y mujeres, brindan, no sé cómo se enamoran. Sí. ¿Cómo hace si no se miran? Tanto las ventanas en los países abiertos, no se miran. Es verdad. Bueno, nosotros no somos así, pero quiero decir que hay ahí una lógica que esos feminismos no nos representan. Y creo que tampoco los que quieren colonizar en eso sí estoy totalmente de acuerdo con vos. Milito eso, el pluralismo, ¿no? Porque están quienes quieren colonizar el cuerpo del otro, ya sea por diferentes formas, o el ser mujer, o la cuestión femenina, ¿no? Hay un intento de colonización, un avance que sigue dejando por fuera ese resto de ese paternaje amoroso, comunal, sin estridencias, no discursivo ni de élite, te diría. No, claro, la misión civilizatoria, ¿no? Que la misión civilizatoria, o mejor yo siempre lo digo en francés porque es más exacto, la misión civilizatriz, ¿no? Es que viene a enseñar, ¿no? Qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, qué hay que querer, qué hay que no querer, cómo es la conyugalidad, cómo es ser una pareja, o sea, todo eso. Y a veces me enemista un poco con algunas feministas cuando hago esa crítica, ¿no? De ese feminismo civil, o sea, que va a civilizar, ¿no? Que va a enseñar. No se puede enseñar sin aprender. Eso es imposible. Quien piensa que solamente enseña, no está enseñando. Solo se enseña recibiendo lo que el otro tiene también para mostrar. Y los feminismos eurocéntricos, los feminismos blancos, como dicen muchas mujeres indígenas y negras, solo vienen a civilizar. O sea que aunque es en la idea de un bien, pero en realidad la estructura, ¿no?
de prestigio, ¿no? De quien sabe, quien tiene para dar y quien tiene solamente que recibir, no se mueve del lugar. O sea, y es un error, es una estructura de prestigio totalmente equivocada, ¿no? Inclusive por esto, porque las familias del lado de acá y las familias campesino, indígenas y negras pueden enseñar a compartir, ¿no? A convivir, ¿no? Mientras del lado de allá, muchas veces cuando alguien se muere, solamente se entera la gente cuando hay olor a podrido dentro de la casa, porque el individualismo es tan grande que las personas pueden pasar sin verse y sin saber las unas de las otras por muchos días, ¿no? Entonces sí, esa es otra cuestión de la retórica de valor que construir para amparar y promover los jirones de comunidad, los jirones de comunalidad que todavía existen en nuestro mundo del lado de acá, pero que también no tienen nombre, simplemente sabemos. Sabemos que alguien puede llamar a casa de otra persona y decir, mira, ¿me amparás? A mí me pasó eso con una feminista, una amiga muy querida, en estos días. ¿Me amparás? Oh, dale, venite. Es una forma muy nuestra, todavía hay esas tiras de hilachas de vincularidad de tipo comunal en nuestro mundo. Y eso es valor, solo mirar alrededor y darse cuenta, ¿no? Pues ya que dice lo de valor, que no sabíamos. ¿Qué? Valor, ¿te acordás que le íbamos a preguntar? No sé, me estás tirando algo que no. ¿Te acordaste? No, porque te queríamos preguntar, porque dijimos, es mucho lo que vamos a preguntar. Pues quedamos que en esta parte hacíamos algo que me olvidé. Stand-up, íbamos a hacer stand-up. Estuviera en el teatro, vos salió una charla de una obra de teatro, estaría la mierda. No, porque Quedamos con el momento quedamos que ella y yo preguntaba esto. no me levantaste el Se puede olvidar. Porque me distraigo porque estoy escuchando de verdad. Pero era tuya la pregunta. No, escucha, ¿te acuerdas cuando estábamos leyendo el libro y vos... ¿Te acordás el otro día cuando estábamos? Estábamos allá. Bueno, Nada, nada, que que cuenten todo, unas todo partes no, que se todo no. No, pero hubo algo que nos quedó picando, que era, vos hablás, a ver si me sale, vale, era el capital de género, pará, ahí va, capital de género. Es una gran pregunta, muy difícil de hacer. Dificilísima. Capital de género, decís esto, plusvalía de género, Sí. Plusvalía racial, plusvalía de género, conciencia. y no, pero hablaste de que la conciencia racial ya está producida por las luchas activistas antirraciales. El nombre. Bueno, y dijiste, Ay, y ahora esa era la pregunta que esa tenía es la yo y me tuya. distraje. ¿Te acordás ahora? Es- Bueno, porque ellas dos cocinaron juntas esto. Claro, mientras yo me encontraba ausente. Pero sin voz. voy a perdonar. Pero la pregunta, creo que la Pero entendí. mirala a ella porque la hizo ella. Yo la repito, pero a ella. No, era eso. No, ¿qué es plusvalía? ¿Qué es el capital de género? Y la plusvalía de género. Y la plusvalía de género y la plusvalía racial. Y yo dije, me puedes llegar a decir, bueno, un poco mira el diccionario también. No. Pero dije, siempre va a ser mejor. Perfecto, entendí, sí. Entonces, lo que yo digo es que el movimiento negro, sobre todo en Brasil, porque acá en nuestro país la raza no está nombrada, ¿no? Todavía nos falta un largo camino de nombrar la raza e identificar el racismo en Argentina, que está ahí, abajo de nuestros ojos, claramente. Pero en Brasil sí ese camino se ha recorrido un poco más. Hay estas tres categorías, ¿no? Capital racial, o sea, vos ves un señor que está en una universidad y que es un profesor, eso me pasó a mí, que es rubio, que parece que es un alemán y que es hombre, entonces él tiene un capital. ¿Crees que hay un supuesto, en términos lacanianos, hay un supuesto saber ahí? Es un sujeto supuesto saber por la apariencia, y eso existe y es real. Para que una persona que no es este profesor, como tuve un colega, que cuando llegué a Brasil decía, qué bien habla portugués, ¿cómo puede hablar portugués tan bien así? Nunca voy a conseguir hablar portugués. Y era brasileño. Pero era tan rubio, tan blanco,
Que parecía, después claro, tenía la mamá dinamarquesa y el papá alemán, pero era brasileña, era carioca. Solo que es difícil imaginar que era carioca, yo recién llegaba, no sabía que había cariocas así. Bueno, entonces él es una persona que se hizo respetar por su apariencia, eso es capital racial. O sea, un nenito va a la escuela, va a jardín de infantes. El nenito es un colla, ¿no? Allá donde vivo yo, ¿no? Y el compañerito es de alguien que llegó ahí, que es un gringo. La maestra le va a poner la mano en la cabeza al gringo, va a tener una expectativa de que ese niño va a ser un buen estudiante, posiblemente hará una carrera universitaria, y muy difícil va a tener esa misma esperanza, esa misma expectativa colocada en la cabecita de un niño colla. Eso es real, ese es nuestro mundo. Entonces, uno tiene un capital racial y el otro no lo tiene. Entonces, todos sus saberes, productos que salgan de ese cuerpo que ya cuenta con un capital racial, serán más estimables. Y los productos y saberes que salgan del otro cuerpo que carece el capital racial serán menos estimables. Por lo tanto, se origina ahí una plusvalía, una extracción de valor, ¿no? De lo hecho, de lo dicho, de lo pensado y de lo producido por el cuerpo no blanco. Entonces la plusvalía, ¿entendés? La noción de Marx de plusvalía que solo es de clase, pero se puede aplicar a la plusvalía racial también. O sea, lo que ese cuerpo produzca tendrá menos valor porque lo produce un cuerpo menos valorizado, que no cuenta con capital racial. Claro que hay gamas de esto. Entonces, pero en el feminismo no hemos todavía producido la categoría de la conciencia de género. Me di cuenta hace muy poco. En el movimiento negro la gente habla de una conciencia racial. Tengo conciencia de dónde viene, que viene una situación de esclavitud, de tráfico esclavo, o en el caso de los indígenas, que soy sobreviviente de un genocidio. Ahí hay una conciencia racial. Pero en el caso de género me pareció de repente interesante aplicar esa misma categoría que es la conciencia de género. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no la tienen. Hay mujeres que no tienen la conciencia de lo que significa habitar un cuerpo de mujer. Entonces por eso es muy importante crearla, porque hay mujeres que trabajan para la reproducción y permanencia del orden patriarcal, porque no tienen conciencia de género. Y podríamos pensar, y ahí está justamente la conferencia del año próximo en el Reina Sofía, vamos a hacer la aplicación de un concepto de Aníbal Quijano, que es posible un ideario de izquierda con un episteme de derecha. Es una gran frase, una línea extraordinaria de ese gran pensador. ¿Y qué sería un episteme de derecha? Piénsenlo, ¿no? El poder, una política que sea puramente una política de poder, no llega a destino con los cambios que queremos. Tiene que ver mucho más que una política de adquisición y retención del poder. Es necesario mucho más para cambiar el mundo. Pero, por el otro lado, es posible un ideario feminista con un episteme patriarcal. Entonces es necesario pensar esto, analizarlo y ver cuándo caemos, ponemos el pie en el mismo agujero, haciendo un movimiento en pro de las mujeres, para defensa de las mujeres, adentro del movimiento, que es algo que yo intento decir, pero todo el tiempo voy percibiendo cosas nuevas. O sea, hay muchas cosas que son percepciones muy recientes. Para mí, todo el tiempo se va desdoblando mi pensamiento. Lo aprendí de este maestro, ¿no? Que fue Quijano, del cual yo digo que su pensamiento no es sistemático, sino orgánico, que quiere decir que es como un cuerpo vivo. Lo aprendí de él, es posible. No llegamos a una conclusión y la defendemos para siempre. Estamos todo el tiempo, solo quien murió está quieto, solo quien murió está inerte. Quien está vivo está todo el tiempo
desdoblando y caminando con las palabras, con el pensamiento. Entonces, muy recientemente, creo que el mes pasado posiblemente, descubro que es necesario hablar de conciencia de género. ¿Para qué? Para poder decir que hay mujeres que la tienen y otras que todavía no, pero la tendrán. Y te hago una pregunta. Sí. No, pero te hago esta pregunta que me resulta muy difícil. A ver si la puedo explicar bien. Vos hablás, ¿no?, de esas mujeres que tienen y no tienen esa conciencia. Hay mujeres patriarcales, ¿no? Hay mujeres que son representantes del patriarcado también. Total, claro. Entonces, cuando vos explicás cómo los hombres son las primeras víctimas del patriarcado, no las más, ¿no?, pero las primeras víctimas. En orden temporal, en exacto, secuencia. porque, digamos, reciben de muy pequeños ese adoctrinamiento, ¿no?, del patriarcado. Y yo siento que lo puedo ver, claro, no sé por qué uno, como en los varones pequeños, ves cómo fue ese proceso de adoctrinamiento, ¿no?, de ser violentados de diferente manera y hacer como callo a eso y ponerse duro para después poder ejercerlo o soportar que se lo hagan el de al lado y estar como sin sensibilidad alguna, ¿no? Me resulta muy difícil ver en nosotras, porque por más feministas y todo, siento que todos seguimos el proceso de construcción, siento que es muy largo y amplio, y ver cuál es ese adoctrinamiento, cómo se forma, dónde se arma, dónde es, de qué está una mujer patriarcal, cuál es ese adoctrinamiento, en los varones siento que lo veo mucho más claro, y en las mujeres. Alguien que atribuye prestigio a la posición masculina y que considera, cree firmemente en que la formación de un valor, Freud, escuchen, de un valor como ese, un varón como ese, vale la pena. Y muchas lo hemos creído por mucho tiempo. Yo misma lentamente me voy dando cuenta de que no vale la pena, de que se ha perdido mucho en la construcción de una masculinidad, de un sujeto masculino de esa forma, obediente al mandato de masculinidad, se pierde mucho en esa construcción. Pero esa formación de ese pensamiento o de ese sentimiento, ¿dónde bueno, la mujer que acata, la mujer obediente, o sea, la mujer obediente que acata, porque hay un texto muy antiguo que no está en español, que hablo de dos éticas. Para mí hay dos éticas. Éticas. Lo que llamo la ética de la conformidad, o sea, la ética conservadora, la ética de la repetición, que hay que mantener el mundo que se recibió y lanzarlo hacia el futuro, replicarlo, trabajar para la réplica de lo recibido. Le llamo la ética de la conformidad y la ética insatisfecha. La ética insatisfecha es justamente la que está atenta al rostro del otro, o sea, a lo que viene de la otredad y da ejemplos de infelicidades no necesarias en nuestro mundo. O sea, y percibe entonces, gracias a mirar el no nosotros, que sería posible un mundo sin alguna de las infelicidades que nosotros tenemos que soportar. Mi mundo soporta debido a la costumbre. Entonces, esa idea de que hay sociedades de costumbres y otras de historia es una visión racista. Toda sociedad, nunca un misionero, nunca un antiguo cronista, nunca un antropólogo volvió a una sociedad y encontró que se había quedado en el mismo lugar, que era simplemente había repetido costumbres. No existe. Toda sociedad está en el tiempo. Y toda sociedad tiene costumbres y toda sociedad tiene historia. Y las cambia, y las considera, las evalúa, y un día, ¿no?, hay un gran parlamento que dice, bueno, esto por ahora no lo vamos a hacer más, porque toda sociedad parlamenta de alguna manera y cambia lo que hace. Es mentira que hay sociedades repetidoras. Entonces, hay éticas. Entonces, en nuestro mundo también hay personas que consideran que el valor mayor es conservar la tradición y entienden por tradición la repetición de determinadas estructuras, por ejemplo, estructuras de poder, de desigualdad,
moral, la costumbre. Ahora estaba viendo en la Deutsche Welle un documental sobre la virginidad, ¿no? O sea, iglesias que vuelven a colocar la virginidad. Son talibanes cristianos. Dense cuenta, existe el talibán cristiano. Sí, no es broma, es real. Entonces, quizás no se llega a ese extremo, ¿no? Como llega el talibán de allá, de Afganistán. Pero sí lo hay, lo defiendo a muerte en cualquier lugar. O sea, hay iglesias que no son muy diferentes al fundamentalismo islámico. Y una vez hace muchísimo tiempo me llegó un alumno en la introducción a antropología, en la época en que dictaba en mi universidad de introducción a antropología. Era un joven misionero, creo que era adventista, no me acuerdo de qué iglesia, presbiteriano, que había trabajado como misionero en el Islam, en un país del Medio Oriente. Entonces conversé bastante con él y me decía, no, nosotros los misioneros en Medio Oriente tenemos un problema, porque muchos de nuestros misioneros se convierten al Islam. ¿Qué cosa, no? ¿En serio? Eso quedó como una semilla de comprensión de algo que hace 2 años, o quizás un poco menos, escucho una conferencia del fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, el obispo, ¿cómo se llama? Macedo, diciendo que no deja ir a sus hijas a la universidad. Yo dije, no sabía yo que el protestantismo tenía esa visión de las cosas, de que nunca asocié con el ideario protestante la idea de hijas que no estudian. Sin embargo, eso está surgiendo, como ahora está surgiendo. Busquen el maravilloso documental de la Deutsche Welle, la virginidad femenina como uno de los centros de la propuesta de determinadas nuevas iglesias protestantes. ¿Qué quiere decir? Que un cierto Islam fundamentalista y un cierto cristianismo se están aproximando. Yo lo creo, estoy convencida de eso. Y su propuesta se centra en la opresión de la mujer. O sea, el baluarte, el emblema central de su propuesta reside en la opresión y la custodia del cuerpo de las mujeres, de esa sociedad, ¿sí? Del control del cuerpo de la mujer. Entonces, atención, porque eso está ahí, ¿no? El mundo está en movimiento. Pero sobre la costumbre y las éticas, ¿no? Hay una ética que es una ética conservadora en cualquier sociedad, en la aldea más pequeña, ¿no? En la sociedad más lejana y más pequeña van a encontrar esas dos éticas, que no son morales. La moral se puede listar, es la lista de costumbres de lo que se puede y lo que no se puede. Así como la ley es una lista de normas, ¿no? Positivadas. Pero la ética no, son sensibilidades. Por eso me apego mucho a la idea de la sensibilidad ética. Y entonces hay una cierta ética, una cierta naturaleza ética de las personas, a veces dentro de una misma familia, que es la ética de la repetición, o sea, la conservadora, y la ética de la insatisfacción. Cómo se pueden suprimir algunas prácticas que nos hacen infelices. Entonces, hay mujeres, para contestarte la pregunta, hay mujeres que están muy formateadas por la ética de la repetición, de la conservación. Y esas no pueden realmente tener un ideario como el ideario feminista, porque ya hay transformaciones, por lo que dije, que todo ser humano y todo pueblo y todo conjunto de personas está en el tiempo y va caminando y va cambiando. Pero las mujeres que identificamos como sin conciencia de género, o sea, son las que llevan adelante la repetición de un mundo como lo encontraron. Y otras mujeres no, que perciben dolores, injusticias,
agresiones que no deberían existir. Y entonces la ética insatisfecha alimenta, ¿no?, el deseo de transformación. Así lo contestaría. Sí, también. Sí, nosotros ya terminamos el repertorio pautado de preguntas. Podríamos seguir, pero parece que también habíamos dicho que hay abiertas al público. A ver si le pifio y después se terminaba acá y vos no teníamos ganas de hablar, era la hora y todo eso. No sé, Magdalena. Sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Matías Novillo, soy de Ecuador, vivo acá hace 10 años, soy médico, como un poco para entender el contexto. Mi pregunta va por este lado. ¿Cuál es el rol que tenemos los hombres dentro de su interpretación cultural sobre lo que es la mujer y el rol de la mujer en la sociedad? ¿Cómo nos ven a nosotros formando parte de esa construcción ideológica? Bueno, eso, básicamente. justamente eso es parte de lo que digo de una forma muy breve, compacta en el libro. ¿No? Que yo pienso que la lucha nuestra de las mujeres no es contra los hombres, sino contra un orden político que es el patriarcado, un sistema. Es una lucha antisistémica contra un orden que es muy arcaico y que es un orden de poder, ¿no? Entonces, yo pienso que no es que los hombres nos ayudan a nosotros en esa lucha, si es ahí que se dirige tu pregunta, sino que es una lucha para la sociedad. O sea, la lucha feminista no es una lucha para las mujeres, ¿no? Las mujeres sufrimos la consecuencia de ese orden patriarcal y de la inmensa agresividad, necesidad de control de la posición masculina, que se confirma como masculina cuando exhibe ante los otros hombres y exhibe ante el mundo su capacidad de controlar, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, de mantenerlas bajo control. Entonces, ahí hay una infelicidad colectiva y la meta del movimiento de las mujeres es una felicidad colectiva mayor que esa. Entonces la lucha es para toda la sociedad y no es contra los hombres, sino contra un orden social, un orden político. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué vos pensás que el patriarcado es un sistema político? Y pienso que es un sistema político porque, ahí cuento una pequeña historita que creo que es parte del libro, porque por ejemplo la narrativa de Adán y Eva, ¿no?, que es la mujer es la que es vulnerable moralmente, ¿no? Debe ser mirada con sospecha porque es la que se dejó tentar por la serpiente y se comió la manzana. Algunos dicen que eso es una alegoría de una curiosidad intelectual, que la mujer quiso ver cómo era el gusto de la manzana. Otros dicen que es una alegoría, una metáfora del tema sexual, que en realidad la mujer, la manzana tiene algo que ver con la sexualidad, sea lo que sea. Lo que importa de esa historia es que apunta a la mujer como tentable, o sea, como desobediente, como aquella que no va a obedecer la pauta que le ha sido dada por la divinidad. Lo curioso es que esa narrativa, esa estructura mítica, esa estructura, ese discurso también, está presente en una gran cantidad de sociedades en todo el planeta, o sea, en diferentes mitos de diferentes sociedades. Está contada de alguna manera la incapacidad de las mujeres para obedecer, la fragilidad moral de las mujeres que no hacen las cosas como debería ser, o que les gusta mucho el sexo, o que dejan los instrumentos rituales abandonados y mezclados con la sangre menstrual,
o que se come la manzana, pero esa desobediencia forma parte de la historia de origen de muchos pueblos en los 5 continentes. Entonces, eso muestra que el patriarcado, primero muestra que ese orden desigual que no es biológico, porque necesita de una narrativa, porque necesita de un cuento para generar una ley. Entonces no está en el cuerpo, sino está en un momento de la historia muy arcaico. Está en un momento de la historia muy arcaico y que precede a los mitos particulares. Por lo tanto, después se va a revestir de religión, se va a revestir de costumbre, se va a disfrazar de discursos religiosos y de discursos culturales. Pero es anterior, porque es el mismo mito, porque es la misma historia. Entonces, por eso digo que es un orden político que se establece en un determinado momento muy antiguo en la historia y se va revistiendo de historias culturales diversas dependiendo de la sociedad. Entonces, nuestra lucha es contra un orden político desigual, donde hay un poder y un despoder, ¿no? Es así que veo la posición del hombre y de la mujer. El hombre es el que tiene el prestigio y el poder, y la mujer la que no tiene, la que tiene que obedecer, la obediencia. Y eso, pienso, nos hace infelices, porque por lo menos en nuestro tiempo el número de violencia, la cantidad de feminicidios que no se pueden aplacar, en ley que los detenga, o sea, las leyes que hemos producido son en muchas, las instituciones que hemos creado, las políticas públicas son muchas, sin embargo no conseguimos detener la violencia, ¿no? que nos mata, la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, que sí que hay un problema de raíz muy antigua y muy profunda. Y también creo que es necesario que los hombres descubran su propia infelicidad en ese sistema, ¿no? Que es una, como se decía aquí, es una infelicidad inicial en la vida del varón, ¿no? El niño tiene que aprender a, en alguna medida, no sentir o sentir menos. Ahí él se daña. Hay un daño en la formatación del sujeto masculino. Y es un daño que lo sufren los hombres, porque los hombres mueren antes, tienen una vida más corta en todos los países del mundo. No creo que eso sea, no creo que el prestigio adquirido y la posición, el valor de la posición masculina valga la pena si consideramos el grado de daño, el grado de riesgo. Hay países, América Central, en el Triángulo Norte, El Salvador, también en Colombia, ¿no? en Guatemala, Honduras, ya también corriendo territorio en México, ampliándose el territorio de ese problema en México, donde un varón, para poder demostrar que es varón a los 12, 14 años, tiene que decir que ya ha matado. Ese es el daño de la masculinidad. Entonces, no es que los varones apoyen el movimiento feminista por el interés de las mujeres, sino que los varones deben organizarse, como en muchos lugares está sucediendo, y correrse de esa obediencia a un mandato de masculinidad que los oprime para que puedan oprimir, que es un círculo de réplica y repetición de la opresión, que los encallece, que los hace sufrir cuando niños pequeños. O sea, si lloran, no, el primo más fuerte, el vecino con el músculo más grande, ¿no? El tío, hermano del padre que es más rico, o que es un profesor más importante, cualquier cosa de esa, ¿no? Que uno la ve todos los días, oprimen al hombre esa comparación con otros hombres que de alguna forma tienen más poder, más autoridad, más prestigio, más dinero, lo que sea. Les va mejor. Entonces eso es opresivo para los varones también. Entonces los varones tienen que crear sus propias políticas, su propio movimiento para desmontar el mandato de masculinidad que los hace sufrir de una forma y los destruye. Los transforma en analfabetos, como decíamos hoy, en analfabetos emocionales. Muchísimas gracias, muy claro, ¿eh?
Sí. Te quería preguntar, por un lado, si hay alguna clave de vinculación entre esta politicidad doméstica y el espacio público, sin que se haga esfera pública, sin que se plantee así con ese antagonismo de la colonial modernidad. Y por otro lado, si ves alguna especial potencialidad en otros cristianismos para ese proyecto histórico de los vínculos, digamos, para esa disputa, digamos, histórica. No, sí. Quiero decir una cosa. Este tema yo de la politicidad femenina, para mí hombres y mujeres son dos historias. La historia de los hombres y la historia de las mujeres. La historia de dos espacios, ¿no? Que se entrecruzan, conviven, colaboran, claro, tienen contraprestación de servicios en sociedad, pero son saberes diferentes. A lo largo de esas dos historias van construyendo saberes propios, los hombres y las mujeres. Habilidades propias, como esto decía de unas mujeres que se encuentran y el primer día pueden conversar íntimamente. O sea, nosotras las mujeres podemos hacer eso. Nunca vi un hombre hacer eso, de encontrarse por primera vez con otro hombre y empezar a conversar con intimidad. Es muy difícil. Yo nunca lo vi. Ojalá que exista, pero no lo he visto. Entonces, entonces hay un momento en que me doy cuenta, ¿cómo es cierto? Me doy cuenta de que lo que pasa es que cuando hay el pasaje a la modernidad, al nuclearizarse la familia, se destruye el tejido comunal, ¿no? Hay un problema serísimo con eso que defendemos como lo más importante, mi vida íntima, mi vida privada, ¿no? Eso, ahí morimos. Ahí las mujeres empezamos a morir más, como nunca habíamos muerto antes. Porque cuando hay un ojo, y porque lo he visto, no es una deducción lógica. También es una deducción lógica después de haberlo visto. Porque en Brasil acompañé durante más de 10 años las visitas de la Fundación Nacional del Indio. Estuve en la fundación de ese proyecto en 2002. A las diversas regiones de Brasil para comunicar y enseñar el uso de las nuevas leyes, la ley María da Peña contra violencia doméstica y otras medidas legislativas y recursos de documentación, de salud a las mujeres indígenas en las diferentes regiones de Brasil. Y como pasaron aproximadamente 12 años haciendo esa tarea, fui viendo cómo, a medida que esa ciudadanía entraba en la vida comunal, o sea, con buenas intenciones, las leyes y toda una estructura cívica mucho mejor para el país, pero nuclearizaba las familias, entraba con algunos salarios, por ejemplo, los sueldos de los profesores, de los enfermeros indígenas. De alguna forma, esa red comunal de existencia se iba rompiendo y iba aumentando la violencia, los relatos de violencia de las mujeres en el curso de esa década que va del 2003 al 2013, fueron aumentando. Entonces fui entendiendo que de alguna manera, por ejemplo, el cacique diciendo, ¿no? Bueno, pero esta mujer, la mujer venía y contaba que sufrió una golpiza muy fuerte, se le rompió el fémur, entonces, y el cacique no, porque el cacique empezaba a decir, no, es la vida de ellos, es la familia de ellos. Se empezó a romper el tejido comunitario y se empezaron a separar las familias y comenzaron a aparecer feminicidios y agresiones muy brutales y no hubo más intervención del ojo colectivo. Entonces eso para mí no es que yo piense que como algo lógico, pero lo he visto suceder. Existía un patriarcado anterior, sin duda, un prestigio mayor de las tareas masculinas, sin duda. Pero la posibilidad de matar a una mujer dentro de casa o golpearla hasta romperle un brazo, cortarle con un ¿cómo se llama? Machete, cortarle un brazo con un machete no existía, porque
no había nuclearización, la familia, los muros de la vida familiar no eran altos. El ojo colectivo miraba. La cocina de cada hogar era atravesada por muchas presencias, mucha gente ahí. Ese es un tema muy importante. Entonces yo creo que sí, y creo que cualquier iglesia que se proponga la reconstrucción de lazos comunales y la abertura de esos espacios que ahora se han encapsulado, ¿no? Y digamos la construcción de una forma de vida menos individualista y más vincular es un buen proyecto. Creo que sí, que es un buen proyecto. Pero no bastan las palabras. Hay que saber en qué consisten esas estructuras. La estructura comunal, la estructura moderna, individualista, de puerta adentro nuclearizada. Y también quiero decir una cosa, a medida que me voy dando cuenta de esto, empiezo a pensar en que y sobre todo una película que influyó muchísimo, se las propongo, que la busquen porque está en internet. Es una película que en los últimos años de mi vida en que di clase en la universidad, siempre se las hice ver a mis estudiantes porque enseña mucho. Que se llama Molade. Es de un director senegalés que ya falleció, que se llamaba Ousmane Sembène. Y en realidad es con actores de una comunidad de Burkina Faso, donde se muestra cómo la comunidad trabaja para cancelar una costumbre, que es la de la mutilación genital. Entonces, cómo la transformación y el abandono de la costumbre de la mutilación genital surge de una comunidad, surge de las mujeres de una comunidad, una mujer a la cual se le muere una hija, y cómo la comunidad va luchando, un grupo de mujeres contra otras. Hay unas mujeres que quieren la permanencia de la costumbre y otras que quieren la transformación de esa costumbre. Y es como una obra de teatro, es una lección de derechos humanos, pero no desde la misión civilizatoria de afuera hacia adentro, la cooperación internacional holandesa, francesa, alemana. No es de afuera hacia adentro, sino desde la insatisfacción interna en la comunidad por parte de algunas mujeres y cómo es la lucha para cambiar desde adentro una costumbre que hace sufrir. Es una lección de muchas cosas, pero sobre todo es una lección de un casa adentro que es político. Donde hay una politicidad de la gestión de una familia que en realidad es un hombre que tiene 2 esposas, cómo es la relación entre las esposas, cómo es la gestión de la vida. Y ahí uno ve claramente que ese casa adentro no es nuclear, ¿no? Es una familia, pero ahí hay relaciones, tensiones, alianzas. Y ese es verla fue un momento inicial. Entonces, a partir de ese descubrimiento de que la nuclearización, el individualismo, la ruptura de los tejidos comunitarios, etc., y de darme cuenta de que en realidad, y el proceso de los hombres que va desde un espacio de gestión masculina, que es un espacio entre casas, entre aldeas, y después con el frente estatal colonial, que es el trabajo de los hombres, pero es un espacio público, no una esfera. Y luego, como vos dijiste, ese espacio va a englobar todo lo que se pretende político y va a despolitizar totalmente, completamente, lo que es la gestión de la vida en el espacio doméstico. Ahí me doy cuenta. Entonces empiezo a pensar, ¿y cómo es la politicidad femenina? ¿Cómo es la politicidad en el espacio doméstico? Y ahí es lo que quería decir. Llegué sé que no concluí ese trabajo. Llegué hasta algunas características, pero es un trabajo que para mí lo tenemos que hacer entre todos, porque es un trabajo de pensamiento. ¿En qué consiste la historia de las mujeres? ¿Cómo es una política de gestión que no es la pública? ¿Cómo si transformamos nuestra visión de la política de gestión, que no es lo de la esfera, ¿no? Y o más de uno de los subtítulos del librito,
voy a hablar de eso, ¿no? De primero, pensar, te voy a responder así, es un tema que estoy pensándolo, no llegué al destino, no llegué a la conclusión de ese tema, es una propuesta. Ese libro en realidad más habla de propuestas para que la gente piense, ¿no? Pero era muy importante lo que quería decir, ¿sabes? Porque es algo que me está obsesionando. Uy, me olvidé. Déjenme pensar un minutito, porque lo quería decir. Quería mucho contar esto. Qué curioso. Lo olvidé. Sé que en un minuto lo voy a recordar, pero hablemos de otra cosa y que lo voy a... Porque tenemos una creencia, ¿no? La creencia que es una creencia en el poder. Tomemos el Estado. El Estado es un actor importantísimo, fundamental, claro, fuerte, un actor fuerte. Pero tenemos la creencia de que tomemos el Estado y desde el Estado vamos a transformar la vida. Lo que pasa, y ahí tengo que extenderme un poco y me van a tener paciencia y con esto entonces creo que terminamos, pero es un tema muy importante, creo yo. Lo que pasa es que nuestros estados están formados, están instalados de una forma que es muy distinta a la manera en que estados francés, europeo, del centro de Europa, porque España la considero criolla. Esos estados del lado de allá son la consecuencia, son un artefacto de gestión que se fue generando a lo largo de la vida de sus sociedades. La sociedad va atravesando guerras, conflictos, alianzas, cambios de fronteras, etc. Y van resultando estados para administrar la vida de la gente y los recursos de sus territorios. En nuestro lado del mundo, los estados son implantes. O sea, hubo una exportación de un trabajo, de una gestión que era el Estado metropolitano ultramarino, que estaba del lado de allá. Entonces, eso lo digo mucho, pero es muy importante para mí, algo muy central. Una gente acá da su vida, pone su cuerpo en la guerra de la independencia, ¿no? Todos nuestros grandes héroes, ¿no? San Martín, Belgrano, ¿no? Juana Zurduy y el resto, Higgins, lo que quieran imaginar y recordar, dan su vida. Y digo por qué dan su vida, porque todos estos que lucharon en las guerras de independencia nuestras o murieron en el exilio, o murieron de hambre, o murieron asesinados. Y entonces un grupo de ex españoles, que es, estoy hiper sintetizando, haciendo una especie de esquema, de modelo, pero sé que me lo van a entender, un grupo criollo, fundan nuestros estados, como un trasplante del polo administrador que estaba del lado de allá, viene al territorio y desde acá. Entonces la gente, y esto yo creo que lo pienso así que pude ver, porque soy antropóloga, porque la gente con que he trabajado toda mi vida siempre vio al Estado como algo externo, como algo exterior. Siempre. No se pudo nunca resolver. Entonces, pensamos que tomamos ese Estado y vamos a reformar la vida de la gente. Pero esos estados no van a funcionar de la manera que esperamos si la vida de la gente no se transforma, porque es la sociedad que produce el Estado y no el Estado que produce la sociedad. Tenemos, para mí, un error de concepción. Pensamos que es el Estado que produce la sociedad, que la formatea. Y yo creo que no es así. Es la sociedad con sus transformaciones que formatea el Estado. Es al revés. Entonces, eso es tu pregunta. ¿Cómo se incide? ¿Cómo una concepción doméstica de la política puede incidir en la vida pública? Primero, darse cuenta que es al revés de como lo estamos pensando. Darse cuenta de que el trabajo es en la sociedad. Cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y porque no lo hemos hecho, ahí entraron las iglesias
talibanes. En esos espacios, en esos agujeros que hemos dejado descubiertos por una fe estatal ciega, es que entró el mal. Voy a decirlo como lo pienso. Entró el mal en nuestro mundo. Rita, quería hacerte una pregunta. En esta... ¿Dónde está la pregunta? Levantá un poquito la mano para que ubiquemos dónde están. No se ve nada de acá. Soy yo, Luisa Ripa. Hola, Luisa. Hola, Rita. En esta larga conversación de tantos años que vamos teniendo, porque yo soy vieja, hay dos cosas que tenía ganas de preguntarte, porque son cosas que me han dado mucho que pensar. No sé si me di cuenta o si todavía lo estoy pensando. En este largo camino donde hay tantos entramados y tantas corrientes, ¿no? Cosas que se cruzan y cosas que se van fluyendo con los nombres. Una contestación de una chica joven, médica, lesbiana, que ante una pregunta que le hicieron, dice, no es una cuestión de género. La cuestión lo que hay son personas que se enamoran de personas. Y corrió esa denominación para hablar de personas que hablan de personas. A mí me hizo recordar que, según a mí me parece, las narrativas que hablan de cómo romper esa necesidad cultural de mantener y de conservar son las narrativas de los amores prohibidos, que son los que rompen. Bien, una pregunta tiene que ver con esto. ¿Sí? Es cierto que se trata de personas que se enamoran de personas y no tanto de identidades de género, es una de las preguntas. La otra tiene que ver con lo que en este momento a mí personalmente me asombra más que la irrupción de los trans. Es cierto que también históricamente siempre hubo esta cosa de transformarse en el género, pero habitualmente eran mujeres que se disfrazaban de varones para poder conseguir papeles o funciones o trámites o lugares gracias a aparecer como varones. Pero es que los trans son en general varones que quieren ser mujeres, pero que no adoptan este nombre de mujer, sino que se llaman trans. Es una palabra transitiva, ¿no? Y para colmo, cuando hay que responder a la pregunta por la identidad, aparece una X, ¿no? Aparece una X. No sé qué te parece todo eso a vos. A mí me parece bien. Me parece bien. Porque yo creo mucho en la libertad en ese sentido. Inclusive cuando comenzamos la sesión o la conversación, que decíamos que soy pluralista. Claro, los únicos con quien no se puede conversar y con quienes no se puede ser pluralista es aquellos que no son pluralistas. O sea, que quieren imponer su verdad a todo el mundo. O sea, el límite del pluralismo es el antipluralismo. Yo creo mucho en un mundo de libertades, ¿no? Y de libertades sobre todo en lo que tiene que ver con los afectos y con la sexualidad. Y ahí entra una cuestión, porque hay un gran debate hoy en día en el feminismo sobre el movimiento trans, ¿no? Entonces hay feministas muy conceptuadas, que yo respeto y quiero, que se oponen mucho. Por ejemplo, he recibido de una amiga muy, muy querida, una feminista mexicana, una serie de artículos de revistas y algunas revistas científicas sobre la industria farmacéutica
y la gente trans. O sea, cómo hay una venta ahí, ¿no? Entonces ya se queja de eso. Y otra que he recibido, también ha dado una conferencia muy importante aquí en Buenos Aires, aunque es de Costa Rica, se llama Alda Facio, esta otra costarricense jurista, mayor que yo, una de las pioneras del feminismo, que es crítica del movimiento trans como un movimiento que pretende expulsar a las mujeres de su papel histórico en el feminismo, ¿no? Hay muchos problemas, hay mucho debate, es un debate bastante feroz y complejo dentro del feminismo. Yo, entonces, estoy construyendo mi posición en ese debate, y que es complejo, porque fíjense que el país que más realiza operaciones de trans es Irán. Es Irán. Porque la persona no puede decir que es homosexual, pero sí puede decir que tiene otro género completo, pasar completamente. O sea, porque ahí se impone la matriz heterosexual de pensamiento completamente. O sea, el hombre se transforma en mujer o la mujer se transforma en hombre. Inclusive la más famosa persona trans en el mundo es una mujer que se transformó en un precioso muchacho que es Paul Preciado, ¿no? Esa es una transitividad de mujer a hombre. Es un bello joven hombre, sí. Entonces el tránsito es muy importante que exista. Yo no creo que nadie satisfaciendo su deseo sexual de una forma no perversa, ¿no? Sino simplemente expresando a dónde se dirige su deseo, nadie puede hacer daño a nadie. No puede, eso no puede ser visto como un daño de ninguna forma. No se pueden legislar los goces individuales. Exacto, el goce no es legislable, dice la psicoanalista. Entonces, en la materia trans yo me amparo en un tema. La transitividad de género es, voy a decirlo de una forma más directa y exacta también. Vivo en el pequeño pueblo de Tilcara, ¿no? Allá en la quebrada de Humahuaca. A los criollos, con sus chistes homofóbicos en Tilcara, porque también hay... En fin, cuando yo digo criollo, estoy insultando. Si alguna vez te digo criolla, te estoy detesto. Entonces, el criollo es aquel inseguro que se hace el macho, que hace chistes homofóbicos, que se burla a una mujer por una determinada cosa. Es horrible. El mundo criollo es, en ese sentido, horroroso. Entonces, Tilcara tiene ese mundo, a veces en las mismas personas, ¿no? El mismo sujeto atravesado por la inseguridad criolla y los chistes, y no quiero decir malas palabras, pero esos chistes bobos. Y la otra cosa, siempre hubo, desde que hay memoria, una persona trans en toda la historia del lugar. Entonces, yo digo, cuando me encuentro un criollo así de esos bien pedreros, mira, lo más tradicional que hay acá, la tradición misma en esta localidad. ¿Quieres saber quién encarna la tradición en Tilcara? No, ¿quién? No sé qué. No, pseudo gauchos, ¿no? De Bombache, ¿no? Pseudo gaucho, ¿no? No, ¿quién? Las trans son lo más tradicional que permanece en este lugar. Es chocante, es como darle un puñetazo en la boca del estómago. ¿Qué? Claro. Mira, la Carola, ¿no? Ahora está la Sharon, la Carola, la Monona, la tía de tu amigo fulano de tal. Siempre hubo. Eso es lo más tradicional, porque el mundo andino, la colonización binariza, obliga a la persona a coincidir con su cuerpo. Eso, y hay un gran investigador peruano que murió hace unos 3 años, Giuseppe Campuzano, un tipo que no llegué a conocer, pero admiro inmensamente, que escribió varios ensayos,
levantando las cédulas coloniales en que obligaba a un indio a no vestirse de india. Si el indio se viste de india o la india se viste de indio, recibirá tantos latigazos. Si reincide, será colocado en el cepo. Y si reincide, así hasta el castigo final, la muerte. La colonización va obligando a las personas a anclarse en su cuerpo, en su biología. Y nosotros, nuestra propuesta es abrir brechas descoloniales. O sea, descolonizar no se puede, porque la historia ya caminó en una dirección, pero abrirle fisuras al tejido colonial, desobedecerlo, es absolutamente central. Yo lo entiendo desde ahí, desde mi experiencia tilcareña, ¿no? Donde se ve una línea de continuidad y donde esas personas trans, esas mujeres trans, nadie, absolutamente nadie para mirarlas o para quedar, porque es tradicional. Porque van a una peluquería a cortar, a hacerse las uñas. Nadie se asombra por eso. Es maravilloso. Es normal. Siempre fue normal. Curioso. Sí. Bueno, me pidieron que cierre. A mí. Que cierre. Que haga el cierre. Bien. No sé qué decir. Que la pasamos muy bien, que con Valeria nos juntamos un montón de veces. Aunque no parezca, como que no, nos juntamos un montón de veces. Tenemos un montón de mensajes de WhatsApp. Laburamos un montón de una manera hermosa. Porque certificamos algo de lo que somos las mujeres, que es lo más hermoso que hay. Los hombres estamos hermosas en todos nuestros cuerpos, cómo pensamos, las pavadas que hacemos, las cosas. Somos lo más maravilloso. Yo estoy enamorada de las mujeres desde siempre. Bueno, no tengo nada más que aclarar. Bueno, está Paula ahí, pero no. Digo, fue, para terminar, entonces la sufrimos porque hicimos acá esto, ¿no? Hicimos un montón de laburo. Pero siempre hicimos planes. Pero la previa de todo esto fue hermosa. Y sabíamos que esto era 2-3 horas, que esto iba a pasar, pero lo que nos llevamos de todo lo que craneamos, pensamos, preguntamos, y que nos dejó más preguntas que respuestas. Así que esperemos que a ustedes les haya pasado lo mismo, que se vayan muy incómodas e incómodos. Gracias, Almalva. Gracias, querida Rita. ¿Por qué? Estás en un museo ya. Estás en un museo ya. Es raro eso. ¿Se está en el museo? Gracias a ustedes. Gracias, querida. Menos mal que no me tomo los aplausos en serio, ¿no? Si no, estaba perdida yo. No. Es un placer conversar, hacer lo que a uno le gusta. Eso es lo que importa. Un beso para todos.